En esta clase veremos las razones trigonométricas y cómo calcularlas. Partiremos del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo está compuesto por un ángulo de 90 grados que regularmente está señalado por un cuadro y dos ángulos agudos que son complementarios, es decir, que suman 90 grados. Nombraremos los lados del triángulo rectángulo de la siguiente manera. Hipotenusa es el lado que no forma parte del ángulo recto. Se encuentra siempre opuesto a él. Con respecto a un ángulo agudo, nombraremos como cateto opuesto al lado que no forma parte del ángulo agudo señalado. Como su nombre lo indica, se encuentra opuesto al ángulo agudo. En este caso, el lado opuesto sería la base. Nombraremos cateto adyacente al lado que forma parte del ángulo agudo, es decir, el lado que se encuentra pegado a él. En este caso, sería la altura. Una vez que hemos nombrado los lados del triángulo rectángulo, veamos las razones trigonométricas. Son tres. La primera lleva por nombre seno. La escribimos de manera abreviada de la siguiente forma: seno del ángulo, y esta es igual a la razón entre cateto opuesto e hipotenusa. La siguiente la nombramos como coseno y la abreviamos como coseno del ángulo, y es igual a la razón de cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente. La abreviamos como tangente del ángulo, es igual a la razón entre cateto opuesto y cateto adyacente. Una vez que conocemos las tres razones trigonométricas, veamos cómo calcularlas. En este caso, nos pide calcular los valores de las razones trigonométricas de los ángulos C y B. Las razones trigonométricas en este triángulo serían seno de C, coseno de C, tangente de C, seno de B, coseno de B, tangente de B. Como puedes ver, en un triángulo rectángulo existen 6 razones trigonométricas, 3 por cada ángulo agudo. Recordemos los nombres de los lados del triángulo. También recordemos las tres razones: seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Con estos datos podemos proceder. Primero, señalaremos el ángulo C. Con respecto a ese ángulo, nombraremos los lados del triángulo. La hipotenusa, el lado que no forma parte del ángulo recto. Cateto opuesto, aquel que no forma parte del ángulo agudo señalado. En este caso, sería la base. Cateto adyacente, aquel que forma parte del ángulo agudo señalado. En este caso, la altura. Ya hemos nombrado los tres lados. Sin embargo, observo que no tengo el dato de la hipotenusa. No tengo su valor. Puedo calcularlo con el teorema de Pitágoras. El teorema me dice que la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Sustituimos. Sería igual a raíz de 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. Resolvemos lo que está dentro de la raíz. Primero, los cuadrados. 9 al cuadrado sería 81 más 5 al cuadrado, 25. Realizamos la suma indicada. 81 más 25 sería igual a 106. La raíz de 106 sería igual a 10.29. Ahora sí, ya tengo el dato de la hipotenusa. Puedo proceder a calcular mis razones trigonométricas. Empecemos con la función seno del ángulo C. Me dice que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto sería igual a 5 sobre 10.29. 5 entre 10.29 sería igual a
punto 4859. Coseno de C me dice que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto sería 9 entre 10.29, lo que sería igual a punto 8746. Por último, calculemos la tangente de C, que me dice que sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, sería igual a 5 entre 9. 5 entre 9 sería igual a punto 5555. Hemos calculado las tres razones para el ángulo C. Ahora necesitamos calcular las tres razones para el ángulo B. Con respecto al ángulo B, nombraremos los lados del triángulo. La hipotenusa ya se encuentra señalada y sería la misma. El cateto opuesto sería ahora la altura y el cateto adyacente ahora sería la base. Con estos datos calcularemos el seno de B. Recordemos, seno de B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, sería igual a 9 entre 10.29, lo que nos daría como resultado punto 8746. Coseno de B sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, sería 5 entre 10.29, que sería igual a punto 4859. Ahora la tangente, que sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, 9 entre 5, que sería igual a 1.8. Con esto, hemos terminado de calcular las 6 razones trigonométricas. Veamos otro ejemplo. En este caso, se nos pide calcular las razones trigonométricas de los ángulos Q y R. Recordemos que serían 6 razones: seno de R, coseno de R, tangente de R, seno de Q, coseno de Q y tangente de Q. Nuevamente recordemos los nombres de los lados del triángulo y las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Primero, trabajaremos con el ángulo R. Con respecto al ángulo R, nombraremos los lados del triángulo. Hipotenusa, el lado que no está formando parte del ángulo recto. En este caso, sería 7. Cateto opuesto, el lado que no forma parte del ángulo agudo señalado. En este caso, 4. Y cateto adyacente al lado que forma parte del ángulo agudo. En este caso, la altura. Ya hemos nombrado los lados del triángulo. Sin embargo, no tengo la medida del cateto adyacente, pero la podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. El teorema nos señala que el cateto A será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto B. Sustituimos igual a raíz de 7 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Realizamos las operaciones. En primer lugar, las potencias. Por lo tanto, sería igual raíz cuadrada de 49 menos 16. Realizo la suma. 49 menos 16 sería igual a 33. La raíz de 33 sería igual a 5.74. Ya tengo el valor del cateto adyacente. Ahora sí, tengo los 3 valores de mi triángulo rectángulo. Procederé primero a calcular el seno de R. Seno de R sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, 4 entre 7. 4 entre 7 sería igual a 5714. Coseno de R sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, 5.74 entre 7, que sería igual a 0.82. Ahora
calculemos la tangente. La tangente de R sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. 4 entre 5.74, que sería igual a 0.6968. Hemos calculado las tres razones para el ángulo R. Calculemos las tres razones para el ángulo Q. Con respecto al ángulo Q, nombraremos los lados. La hipotenusa seguiría siendo la misma. Cateto opuesto ahora sería 5.74 y el cateto adyacente mediría 4. Con estos datos, seno de Q será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, 5.74 sobre 7. 5.74 entre 7 será igual a 0.82. Coseno de Q será igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, 4 entre 7, que sería igual a 0.5714. Por último, tangente de Q, que sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, 5.74 entre 4, lo que sería igual a 1.435. Con esto, hemos terminado de calcular las 6 funciones trigonométricas. Puedes notar seno de Q y coseno de R. Son los mismos datos. Esto se debe a que los ángulos R y Q son complementarios. Con esto hemos terminado esta clase. Gracias.